En Bogotá, con muchas otras ciudades del mundo, la comunidad LGBT ha encontrado su refugio. Ha logrado construir un espacio en el que se puedan sentir un poco más seguros y expresarse. Sería Chapinero, Chapigay, que yo identifico como una tierra fértil para un montón de creaciones, performatividades excéntricas, identidades, negocios, ideas innovadoras. Un refugio lleno de estéticas y dinámicas súper interesantes que quiero explorar en esta serie de 3 videos. Primero hablaré de cómo fue construida esta infraestructura de creación que es Chapigay. Luego comentaré qué tipo de creaciones salen de aquí y finalmente hablaré a modo de cierre cómo es vivida y habitada esta zona. Para empezar, me gusta seguir las palabras de Montfort y entender la ciudad, es decir, Bogotá en este caso, como una gran obra de teatro en la que la norma, lo normativo en cuanto a género y clases sociales nos dice cómo debemos actuar, cómo debemos ser y cómo nos debemos relacionar con nuestro entorno. Aquí realmente son las identidades queer las que están yendo de una manera disidente en contra de ellas y creando su propio guión, armando sus propias identidades. Y para comprender de qué manera esto sucedió a lo largo de la historia, consulté 2 tesis para el grado en historia que hablaban de la historia de esto precisamente, de la comunidad LGBT en Bogotá. La primera se llama Eres de Ambiente, historia de los espacios de homosocialización en Bogotá, de David Eduardo Portillo de León, y la otra es Tras las huellas del arco iris, el camino al reconocimiento de la identidad LGBT en la ciudad de Bogotá, de Juan Leonardo Bello Rodríguez. Fue muy interesante comprender qué tipo de dinámicas, qué apariciones de entidades iban construyendo la historia de esta comunidad para llegar a lo que hoy en día es Chapinero, alrededor de Teatrón, este bar tan gigante y lleno de experiencias. Ambos concuerdan en que hay 3 etapas en las que se fue consolidando lo que hoy conocemos. La primera empezó en los años 80. Antes era visto como un crimen que podía ser castigado con alrededor de 1 año de cárcel el hecho de tener encuentros carnales homosexuales, y fue en los años 80 que esto fue eliminado del código de la policía y se empezó a hacer un poco más visible el activismo que se estaba haciendo a través de ciertas publicaciones como la revista Ventana Gay en Bogotá. En estos momentos todos los sitios de homosocialización estaban más que todo ubicados en el centro de la ciudad, montados sobre una infraestructura de sexualidad y cosas clandestinas, ocultos, escondites, y era algo de lo que no se hablaba mucho por el abuso policial, que seguían sin cumplir su código de policía, y también por la discriminación de la ciudad en sí misma. Entonces la gente no hablaba abiertamente de su identidad o de sus preferencias, sino que se creaban ciertos códigos, como decir eres de ambiente, que así era como se designaban las personas de la comunidad LGBT. La segunda etapa empieza en el año 1991 con el cambio de la Constitución, en la que ya se abre un poco más la conversación a todo el país sobre estas identidades diversas que antes eran invisibilizadas, y el activismo empieza a verse más que todo en los bares. Ya en estos sitios de homosocialización empieza a comentarse más que todo que hay que luchar por nuestros derechos, y por eso se comenta en una de las tesis que la rumba se volvió un eje articulador significativo. Estos lugares de performatividad extrema, de vestirse, pintarse y arreglarse para salir por la noche, eran lugares muy importantes para la activismo. Los policías seguían yendo a molestar, a sacar a la gente, llevárselas a pasar la noche como que encerrados, pero cada vez era menos. Es interesante que también empezó a haber una nueva centralidad para estos sitios de reunión. Se empezaron a movilizar más hacia Chapinero, hacia la calle 85, porque en el centro empezó a haber más inseguridad y abandono. Cito: a medida que la ciudad creció rápidamente hacia las periferias, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, el centro decayó paulatinamente hasta denotar abandono e inseguridad en muchos sentidos, incluida la rumba. Todos estos lugares en los que alrededor de los años 80 y antes la gente se reunía para conocer a personas de ambiente, empezaron a cerrar y a moverse más hacia el norte. Eran muy característicos en este sitio los videobares, los cines eróticos, los cafés, que todavía algunos permanecen allá en el centro de la ciudad, pero no tienen el reconocimiento que hoy en día tiene pues Chapinero. La tercera etapa, se comenta, es de 2002 a la actualidad, que es cuando ya se consolida esta identidad de Chapigay como un centro gay en Bogotá. Esto es por la aparición de Espacio 51 o de Teatrón allá en la ciudad como un centro de reunión gigante. Alrededor de Teatrón entonces se vio una gran oportunidad de seguir expandiendo estos negocios. Se abrieron nuevos espacios, refugios literales para que la gente se fuera a quedar allá, gente de la comunidad LGBT, nuevos cafés, tiendas de ropa, como que se encontró esto que hoy en día yo llamo como este suelo fértil para la creación diversa, y el estilo de vida de la zona empezó a modificarse. Locales de la zona empezaron a ser nombrados de una manera diferente, como el Bodytech de la zona es llamado ahora Body Gay, o Carulla es Gayrulla, Chapinero Alto, Gay Hills,
como que se empezó a resignificar esta zona para que se sintiera como parte de la comunidad. La gente lo empezó a nombrar así y ese imaginario permitía que la gente siguiera llegando. Empezó a sentir el hecho de que podías vivir allá estando más seguro. Es incluso interesante el hecho de que las construcciones, los nuevos apartamentos o nuevas viviendas empezaron a pensarse no para la familia tradicional de 3 hijos, padre y madre, sino más para ser apartaestudios para una persona. Como que se estuvo pensando más en la gente que estaba llegando y esto pues siguió alimentando esta idea. Y de esta forma es que históricamente se construyó lo que hoy en día es Chapingué, tan abierto para distintos emprendimientos, ideas y creaciones. Fue una serie de duros procesos políticos de luchar por estar en la constitución, de que ya no fuera ilegal ser parte de la comunidad, que los policías empezaran a dejar de usar tanto de su autoridad ingresando a los bares, y son problemas que seguramente siguen presentes en nuestra realidad, pero que cada vez es menos. Eso es una lucha que ha evolucionado. Todo empezó, como cuentan los historiadores en las tesis que consulté, como una lucha muy de activistas un poco desconectados de las realidades de las personas, porque el resto estaba oculto, nadie quería hablar de qué era, no querían pensar en que había un futuro posible un poco mejor fuera de las sombras y los escondites, pero pronto se empezó a conectar a las personas, ingresaron a los bares y se fue consolidando una comunidad en la que juntos somos más. Como mencioné antes en este video, esta infraestructura nace de la resistencia, pero son resistencias individuales que se terminaron conectando y por eso es una autoconstrucción, como yo lo llamo. Autoconstrucción porque es algo que se hizo entre todos. Todo nace de performatividades individuales en la que estos sujetos, estas identidades salieron al mundo y como personas queer iban en contra de la norma del sistema sexo-género y se expresaban con gustos, prendas, colores, maquillaje, peinados diferentes. Fueron manifestando su lucha. En un inicio el hecho de ir a estos bares, el hecho de tener que esconderse, tener una pareja, buscar relaciones, ya era una performatividad en sí misma, porque estaba yendo en contra de lo que era impuesto en este guión normativo de lo que es la ciudad como una gran obra. Es a partir de esas pequeñas luchas que llevaron las personas en el pasado que empezaron a surgir luchas conjuntas, lo que es la comunidad hoy en día. Apareció, lleno de influencias externas, la Marcha del Orgullo, aparecieron cada vez más publicaciones editoriales y más representación en los medios. Es esta autoconstrucción que entre todos llegaron a esta comunidad, a esta especie de refugio que es Chapingué hoy en día, en el que la satisfacción es por lo que es en este momento, es por ver que ya podemos tener nuestros bares sin tener que estar ocultándonos todo el tiempo y que realmente Teatrón está recibiendo en sus noches a miles de personas, por lo menos antes de la cuarentena. Es un refugio que apoya, respeta y motiva todas estas excentricidades que podemos tener los seres humanos, y esto da pie a generar nuevos negocios, nuevas oportunidades, y es algo que ya lo notó la reciente Cámara de Comercio LGBT, que tiene sus reuniones, sus charlas, que conecta a los empresarios de esta comunidad. Entonces es muy interesante y hay mucho que se puede hacer en este terreno fértil de Chapingué. Ahora en el siguiente video voy a hablar de qué tipo de creaciones identifico que han sido creadas a partir de este lugar tan inspirador que es Chapingué.